compas, ¿cómo están? Mi nombre es Débora y desde Unidos por la UNAG les hicimos este videito sobre la materia Problemas de Historia Argentina. El video de hoy es acerca de la última dictadura militar y el terrorismo de Estado. El gobierno militar que ocupó el poder el 24 de marzo de 1976 tuvo dos grandes objetivos que se encontraban entrelazados. Por un lado, se abandona el camino industrialista que venía impulsándose en el país desde los años 30 para dar lugar a un nuevo proyecto económico que podemos llamar neoliberalismo. Por otro lado, se buscó controlar y silenciar cualquier tipo de oposición desde la creación de un Estado clandestino. A este accionar represivo del Estado contra la sociedad se lo conoce como terrorismo de Estado y en Argentina aplicó un plan sistemático de represión y terror que dejó un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos y 500 bebés apropiados. Durante la dictadura, uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas fue clausurar la experiencia de movilización y controlar a la sociedad para poder establecer la aceptación del autoritarismo. Es decir, que se buscó aniquilar la tradición de lucha social, sindical y política de años anteriores. Para ello, organizaron, como dijimos anteriormente, un Estado clandestino que ejecutó un plan sistemático de represión y terror con la intención de eliminar a toda persona sospechosa o responsable de la subversión. Entonces, ¿quiénes eran considerados subversivos? El término no solo hacía referencia a las organizaciones políticas armadas, sino que incluía a cualquiera que, según los principios de la doctrina, altere o destruya los valores esenciales del ser nacional. El gobierno recuperó la idea de un enemigo interno que amenazaba la paz social. Para evitar eso, tenía que ser eliminados dirigentes de agrupaciones políticas, estudiantes, religiosos, periodistas, artistas y una lista interminable de personas. Para entender cómo se organizó el plan, hay que saber que el terror sistemático se ejerció por fuera de todo marco legal, violando todas las normas para el uso legítimo de la violencia estatal. Así, el Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad, organizando ataques sobre los derechos de la población. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, entre otros. Todas estas cuestiones fueron considerados delitos de lesa humanidad. Durante la dictadura, las víctimas de estos delitos fueron llevados a los centros clandestinos de detención, donde quedaban a disposición de los captores y eran sometidos a malos tratos, aislamiento, hambre, torturas y asesinatos. En la mayoría de los casos se eliminaban luego los cuerpos con el objetivo de negar su existencia o su paso por los centros de detención y quitarse responsabilidad. En estos lugares también tuvo lugar la apropiación de menores, niños y niñas que nacieron en estos lugares clandestinos y fueron separados de sus familiares e inscritos con apellidos de sus apropiadores, vendidos o adoptados ilegalmente negándoles su identidad. El plan económico del gobierno militar fue diseñado por Martínez de Hoz, quien creía que la excesiva regulación estatal sobre el mercado lo distorsionaba y lo volvía ineficiente. Por lo tanto, era necesario achicar el aparato estatal, abrir la economía y liberar las fuerzas productivas. Las medidas tomadas por el gobierno fueron desarticular el control de los precios, devaluar la moneda, disminuir los aranceles a las importaciones de bienes industriales, eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, reducir los subsidios a las exportaciones industriales, establecer un nuevo régimen para las inversiones extranjeras y reformar el sistema financiero. Esta serie de medidas llevaron a instalar un nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Las medidas tomadas por el ministro Martínez de Hoz se fundamentaron en la corriente que se conoce con el nombre de neoliberalismo. Todo esto impactó fuertemente en los salarios de los trabajadores, dando lugar a una distribución regresiva del ingreso. La pérdida del poder adquisitivo y la contracción del mercado interno desalentaron las inversiones productivas que resultaban poco atractivas frente a las inversiones financieras. Para poder ejecutar los objetivos del gobierno militar, se necesitaba el apoyo y consenso de ciertos sectores sociales que colaboraron con las actividades clandestinas. Tal como la firma Victoria Basualdo, las empresas participaron en la represión de los trabajadores. Con la intención de ejecutar el disciplinamiento laboral, las fábricas fueron ocupadas por los militares. Las empresas colaboraron con las listas negras, que tenían nombres y apellidos de los delegados gremiales a los que había que secuestrar, detener y desaparecer. La participación de grupos de la sociedad civil en la aplicación del terrorismo de Estado no se dio solo con los empresarios industriales, sino que también participaron dirigentes políticos, los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica, el poder judicial, entre otros.
En este aspecto fue muy importante el rol de los medios de comunicación, ya que fueron quienes construyeron sentidos sobre la realidad que justificaban las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, alegando a una supuesta aceptación de la sociedad. Las revistas, los diarios y la tele mostraban una imagen de un país pacificado luego del triunfo de la paz sobre la subversión. También hubo una fuerte censura a la difusión de ideas que fomentaban críticas al gobierno. Por ejemplo, fueron censuradas canciones, películas, obras literarias, musicales, compositores, entre otros. Para hacer efectiva esta censura, las Fuerzas Armadas expropiaron y clausuraron canales de televisión, radios, revistas, editoriales y hasta quemaron libros. Hasta acá hemos dado un breve repaso sobre algunos aspectos de la última dictadura militar. Espero que les haya servido y por cualquier cosita nos vemos en los grupos de WhatsApp.